Buenos días, señorías. Hoy tengo el honor de sustituir a mi compañero Álvaro Sánchez Ocaña Vara, que ha sido papá por primera vez, y desde aquí mi felicitación a él y a su esposa, a la mamá. Hoy, hace unos instantes, la señora Bazaga ha comparecido y ha explicado las medidas para promocionar y revitalizar el sector cultural en Extremadura. Les tengo que confesar sinceramente que cuando vi esta comparecencia, que venía como consecuencia, y como ha explicado la señora Bazaga, de una solicitud de petición de los miembros de la Cámara, es decir, de la bancada socialista concretamente, no daba crédito a lo que estaba leyendo. Y yo se lo digo de verdad. Ponía: ¿qué medida va a adoptar la Junta de Extremadura para combatir la precariedad laboral en el sector de la cultura? Tenía que haber acabado con la frase por ustedes de esta forma, que además nosotros hemos creado esa precariedad laboral, hemos potenciado con nuestras políticas de subvenciones y luego hemos ignorado y ahora nos hacemos los dignos y pedimos responsabilidades a los demás. Así tenía que haber acabado. Por otra parte, el sector de la cultura es muy amplio, amplísimo. Aquí cabe todo. En una parte hay precariedad, pero en otra se nada en la abundancia. Y más adelante hablaremos de esta parte, pudiente. Además, yo entiendo esta comparecencia si se hubiese empleados públicos dependientes de la Consejería de Cultura que trabajasen en precario. Yo al menos no tengo noticia o no tengo conocimiento al respecto ni constancia hasta el momento. Entiendo que lo que ustedes preguntan es que las empresas dedicadas al sector de la cultura pagan mal a sus trabajadores, pero tampoco estoy muy seguro de ello. Eso no es una cuestión de la Consejería de Cultura, en todo caso será de las empresas y del Ministerio de Trabajo. La Consejería de Cultura debe poner las condiciones para favorecer la cultura y la actividad cultural y no pagar el sueldo de los trabajadores de las empresas dedicadas al sector de la cultura, entiendo yo. Así, y para este fin, la Consejería de Cultura dispondrá este año de 134 millones de euros, un incremento del 12,33% con respecto al año donde gobernaban ustedes. Esas son medidas. En términos absolutos, el aumento presupuestario para toda la consejería se traduce en 14 millones de euros, más o menos. Y, concretamente, este año el proyecto de promoción y cooperación cultural aumenta un 134%. De ahí se van a sacar medidas de apoyo, pero la precariedad dependerá de las empresas. Esto es lo que debe hacer la Consejería para combatir la precariedad laboral del sector de la cultura que ustedes han creado. Esa precariedad es de ustedes. Hay un dicho popular que dice: antes de creerte lo que pone en la prensa, entérate de quién paga la tinta. Ustedes han estado pagando la tinta del sector cultural durante años. Se han subvencionado a empresas que lo que ofertaban no tenían ningún interés por parte de la sociedad, pero sí que eran muy afines a sus postulados ideológicos. Empresas que han subsistido gracias a sus subvenciones y que, para más INRI, han pagado tarde y mal a sus empleados. Y ahora ustedes quieren que nosotros sigamos haciendo lo mismo. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Si hay precariedad, han sido ustedes los que la han promocionado y la han potenciado. Y vuelvo al comienzo de mi intervención. El sector de la cultura es amplísimo. En una parte puede haber precariedad, como he dicho, pero en otras se nada en la abundancia. ¿Conocen ustedes a David Azagra? ¿Y si les digo David Sánchez Pérez Castejón? Entonces sí lo conocen, ¿verdad? Efectivamente, el hermano menor del presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, que cobra actualmente como empleado público adscrito a la Diputación de Badajoz 55.760 euros, teletrabajando desde Elvas para la Diputación de Badajoz. Esta es la parte pudiente del sector de la cultura, la suya. En julio de 2017, con su hermano recién proclamado secretario general del PSOE de segundas nuncias, fue nombrado coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, que presidía y preside actualmente Miguel Ángel Gallardo. Una adjudicación de un puesto de libre designación con rango de directivo. Todo esto depende del sector de la cultura de Extremadura. Curioso, ¿no creen? Hasta Álvaro Jaén, en aquel momento secretario general de Podemos en Extremadura, el predecesor de la señora Irene de Miguel, dijo que aquel puesto no existía. Por lo tanto, se deduce que se creó para él.
con una base que no exigían tan siquiera el título de profesor de música, sino que solo era valorable. No hubo tribunal calificador, sino que únicamente se valoraba la entrevista, y todo esto para un empleado público. Además, la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara, salió en defensa defendiendo que el puesto se accedía por concurso, aunque este un concurso que consistía solamente en una entrevista a 12 candidatos. Curioso concurso. Curiosamente, por aquella época, el señor Fernández Vara, que había apoyado a Susana Díaz tras el nombramiento de David Sánchez Pérez Castejón como empleado público en la Diputación de Badajoz, pasó a integrar la ejecutiva del PSOE, contra todo pronóstico. Se supone también que tras una entrevista con don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Por cierto, y aquí quiero hacer un inciso, quiero desearle al señor Fernández Vara, en mi nombre y en nombre del todo el Grupo Parlamentario de Vox Extremadura, su pronta y completa recuperación. Pero seguimos con las clases pudientes del sector de la cultura adscrita al PSOE. En 2018, la Diputación de Badajoz lanza el programa Promoción de la ópera entre los jóvenes, seguramente debido a la alta demanda social existente en la sociedad extremeña. Dentro de este plan se desarrolla el Plan Cultural Ópera Joven, donde David Sánchez Pérez Castejón dirige la ópera Elixir d'Amore de Donizetti en noviembre de 2019, en el Teatro López de Ayala, con un solo pase que costó 133.361 euros, con un sobrecoste cercano a 40.000 euros, según la publicidad en la prensa nacional. Tampoco era normal debido a la inexperiencia del autor. La oficina Ópera Joven ha tenido un presupuesto de 100.000 euros en el 21 y en el 22, pero justo antes de las elecciones municipales y autonómicas, la Diputación de Badajoz triplicó su presupuesto hasta 350.000 euros y subió el sueldo del hermano del presidente Sánchez de 45.389 euros a los 55.760 euros actuales. Se desconocen los motivos, si por productividad o por marca Extremadura o por, vamos a dejarlo ahí. Por algún motivo subió el sueldo. Curiosamente, a día de hoy, el presidente de la Diputación de Badajoz, el secretario general del PSOE Extremadura, ganándole las primarias, la señora Garlito, que está de presidenta de la Asamblea, también contra todo pronóstico, como en aquella época el señor Fernández Vara entró en la ejecutiva del PSOE. Y sigo con la clase pudiente, que no precaria, de la cultura, por favor, si son tan amables. Y sigo con la clase pudiente, que no precaria, de la cultura de la Diputación de Badajoz. Esta oficina, que dirige David Sánchez Pérez Castejón, ha recibido una inyección de fondos europeos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón, su hermano mayor, por un importe de 128.080 euros. Desconozco si su cuñada mandó cartas de recomendación. Lo desconozco. Con estos fondos, el señor Sánchez Pérez Castejón, David, ha puesto en marcha otra obra, La Paz Perpetua, también con un solo pase en el Teatro López de Ayala, con un coste exacto de 128.080 euros. Curioso, aunque este programa estaba pensado para el ámbito rural y estaba planeado para que pasase en diversos pueblos, entre ellos Herrera del Duque. Ya creo que no pasará por allí. ¿Dónde está la precariedad del sector de la cultura alrededor del presidente de la Diputación de Badajoz y alrededor de David Sánchez Pérez Castejón? Presidente de la Diputación de Badajoz, que ahora es secretario general del PSOE de Extremadura, pero que no aparece por esta Cámara, que hace oposición aprovechando su cargo institucional, que dice que la amnistía no va a afectar a Extremadura y que la condonación de 15.000 millones de euros no va a afectar a la economía de Extremadura ni a su cultura. Eso lo dice el señor Gallardo. Pero que además va a la puerta del Senado sin ser invitado en plan carabina a defender una cosa gravísima, y ha sido defender que la amnistía es responsabilidad de las políticas de Mariano Rajoy, que es necesaria y como consecuencia de las políticas de Mariano Rajoy. Eso es gravísimo. Eso es tanto como que si alguien dijese que las políticas antiterroristas de Felipe González Márquez son las responsables de los años de plomo de la banda terrorista ETA. Eso es lo mismo. Lo mismo. Las políticas del señor Mariano Rajoy fueron para defender el Estado de Derecho y la igualdad entre españoles. Lo mismo que las políticas antiterroristas del señor Felipe González Márquez. Tengan cuidado con lo que dicen. Por cierto, si lo importante para el señor Gallardo son las primarias del PSOE,
Lo que debería hacer es estar aquí haciendo oposición. Pero si lo realmente importante son lo que salió de las elecciones Señor del 28 García, de mayo... ha finalizado su intervención. Puede finalizar su intervención. Ruego silencio y ruego respeto a los intervinientes en esta sesión plenaria. Puede finalizar su intervención. ¿Tengo tiempo? Lo dejo aquí. Simplemente, si el señor Gallardo quiere hacer oposición, su lugar es ese. Es ese y que corra la lista. Si lo que quiere es respetar las elecciones del 28 de mayo, que se quede donde está, pero la señora Vega debería de estar Señor ahí. García, ha finalizado su intervención. Para continuar, seguidamente por el Grupo Parlamentario Socialista.